te doy la más cordial bienvenida a esta primera sesión de lo que es ya, en este caso, nuestra, pues primeramente, nuestra primera clase de esta materia que es teoría del Estado. Y bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con un poquito algunas cuestiones propias de nuestra materia que, bueno, pues no se encuentran propiamente dentro de la parte de el programa, ¿verdad? Entonces vamos a estar integrando esa, pues esa parte propiamente el día de hoy dentro de esta sesión sincrónica. Bueno, entonces vamos a iniciar recordando lo que para nuestra materia teoría del Estado es el objetivo. Y bueno, nos piden que el alumno sea capaz de analizar los conceptos de lo que es el Estado, su origen y las teorías que estudian su naturaleza, conociendo sus formas de estructura y los elementos que lo conforman, determinando con claridad las formas de Estado y gobierno que aún prevalecen en el mundo. Y bueno, pues para lograr ese objetivo hemos desarrollado dentro de esta materia 4 unidades. La primera hablamos propiamente de lo que es el objeto de la teoría del Estado. Hay una cápsula junto con su material digital y tratamos nociones del Estado, lo que es definición, así como la ciencia política y el derecho político. En nuestra unidad número 2, que también ya está disponible, hablamos de lo que es el Estado moderno, la teoría del Estado en México, el concepto del Estado moderno, el pensamiento político en la época moderna, así como diversas teorías acerca del Estado. Y bueno, en el transcurso de esta semana, muy probablemente suba junto con esta clase sincrónica, estaremos abordando lo que es Estado y Derecho, perdón, donde hablaremos propiamente de la relación entre el Estado y el Derecho. Y en nuestra unidad número 4 estaremos subiendo el material que corresponde a la soberanía del Estado. Y bueno, pues con eso estaríamos dando cumplimiento al material digital de esta materia. Te recuerdo que el viernes 20 de septiembre a las 5 de la tarde tenemos nuestra próxima clase sincrónica, por si tuvieras oportunidad de ingresar a la materia, ¿verdad? Recordarte también los criterios de evaluación, muy importante, la actividad 1, que ya está en plataforma, vale el 10%, la actividad 2 vale el 10%, y el foro va a quedar una pregunta a partir del día de hoy, en la cual te pedimos que nos des tu punto de vista acerca de la situación que está ahorita, prácticamente de moda, la recién aprobada reforma a la recién reforma aprobada al sistema judicial. Y bueno, pues queremos ahí propiamente que nos des tu opinión personal acerca de esa reforma. Y bueno, también comentarte que el 70% restante de tu calificación es en base a el proyecto que se te pide en el apartado 3 de esta materia. Dentro de tus actividades, como ya mencionamos, hay 2 actividades que pues tienen que ver propiamente con lo que es el desarrollo de la materia, ¿verdad? Dentro de la primera actividad se te pide que realices un ensayo propiamente del material que ya está disponible acerca de la unidad número 1. En la actividad 2 te pedimos que realices un ensayo acerca de la actividad de la unidad número 3, que estaremos subiendo en el transcurso de esta semana, como ya te mencioné. Y finalmente, para el 70% de tu calificación, te pedimos que realices un video creativo. Puedes apoyarte con una infografía, con una presentación de diapositivas que incluya los temas tratados en las 4 unidades de esta materia en el transcurso de esta semana, seguramente hacia el final de la semana, el próximo fin de semana, seguramente ya vas a tener todo el material disponible para que puedas realizar propiamente pues esta actividad, ¿verdad?
que es el 70% de tu calificación. Y bueno, comentarte entonces, o recordarte más bien que en el foro estaremos dejando por ahí una pregunta en relación a que propiamente nos des tu opinión personal acerca de la aprobación de esta reforma que pues, se acaba de aprobar prácticamente hace unos días, hace unas horas prácticamente diríamos. Entonces, pues bueno, de ahí vamos a te pedimos que nos dejes tu comentario personal dentro de este foro. Bueno, pues como te había comentado, el día de hoy vamos a entrar propiamente en un tema de lo que hemos estado viendo propiamente, pero vamos a estar abordando algunas cuestiones que no abordamos dentro de nuestras cápsulas 1 y 2. Y bueno, pues el día de hoy es un buen momento para compartirte ese material. Algunas de las cosas ya las vimos ahí en las cápsulas, está incluso dentro del material que se te ha dejado previamente. Es algo que pues ya está dentro del material digital. En el caso del libro, pues ahí se encuentran básicamente todos estos temas que estaremos pues tratando en este espacio, ¿verdad? Y bueno, pues vamos entonces a ir empezando propiamente con lo que nos corresponde a esta primera clase. Vamos a recordarte que, pues en este caso, el Estado, pues está definido como una unidad política. Todo esto, pues obviamente con el poder de hacer leyes y hacer que sean cumplidas por un conjunto de personas que viven dentro de su territorio expresamente determinado. Por tanto, es un sistema de gobierno soberano delimitado territorialmente que está regido en nombre de la comunidad de ciudadanos que se identifican a sí mismos como nación. Y bueno, pues ahí la importancia entonces que nos des tu opinión acerca de esta recién reforma, como ya te había comentado, acerca de la reforma que se ha aprobado en el sistema judicial. Entonces, que te pedimos que de manera personal nos digas qué opinas para ti, cómo lo consideras, es algo bueno, algo positivo, algo negativo, o pues es algo que realmente pues ni bueno ni malo, ¿verdad? Entonces, danos ahí en el foro, explícanos, danos tu opinión acerca de esta situación y pues bueno, sería como ese comentario, pues tiene un valor en este caso de el 10% de tu calificación. Bueno, vamos avanzando entonces y vamos con lo que son ya prácticamente cuáles son los elementos del Estado y bueno, recordarte entonces que la legitimidad del gobierno del Estado sobre un territorio y sobre la población que lo habita se deriva del derecho a la autodeterminación y todo esto pues parte de un grupo nacional dentro del Estado. Los miembros del Grupo Nacional consideran que el Estado les pertenece y que el territorio del Estado es su patria. En consecuencia, exigen que otros grupos, tanto dentro como fuera del Estado, reconozcan y respeten su control sobre el mismo. Y bueno, pues dentro de los elementos tenemos propiamente, hay varios elementos que pertenecen al Estado y que, como te decía, pues estos temas, algunos de estos temas ya los hemos tratado tanto en la cápsula 1 como en la cápsula 2, pero es importante también tenerlos muy presentes. Y bueno, partimos de la población, que es el conjunto de personas que habitan en un determinado espacio físico, manteniendo con el mismo también una relación de tipo físico, es decir, es un grupo de habitantes que están asentados sobre un determinado territorio relacionados por el hecho de la convivencia. Bueno, la población obtiene la característica de comunidad cuando tiene componentes en común de carácter religioso, histórico o económico. Entonces forman una comunidad cuando pues prácticamente tienen algunas cuestiones que son comunes. Recordemos específicamente que en los
de los inicios del país, de lo que fue el México independiente, posterior a la colonia, a la liberación propiamente de la colonia. Nuestro país era básicamente 100% católico, y bueno, los posteriores años a la liberación y cuando se empezaron a formar los primeros partidos, pues desde sus inicios, pues fue el partido del PRI que estuvo gobernando durante más de 70 años al país, que es algo que podemos decir que es una herencia, o que fue en su momento una herencia cultural. Obviamente ese partido evolucionó de diferentes maneras y bueno, pues ya posteriormente llegaron diferentes situaciones que han ido cambiando propiamente dentro del país, pero bueno, esa era una de las características, ¿verdad? La población, la mayor parte de la población siempre fue religiosa, no había tantas religiones, no había diversidad de religiones como lo hay hoy. Tampoco había mucha diversidad de partidos, no había muchas opciones, había dos o tres, que más que opciones eran como pues algunas cuestiones ahí que pues no podemos decir que fueran realmente competencia, ¿verdad? De lo que era el partido central en el momento, en su momento, por supuesto. Posteriormente las cosas han ido cambiando. Y bueno, pues esas características eran propias de la población y que, repito, pues han ido cambiando, ¿verdad? Hoy la población aún comparte muchas de las tradiciones, aún comparte muchas de las cosas, pero también ha ido sufriendo muchos cambios en este mundo del día de hoy que ya está pues prácticamente globalizado, ¿verdad? Y bueno, pues haciendo énfasis en esta parte, tenemos lo que es el territorio, pues obviamente la parte geográfica del estado, y es el espacio aéreo también, así como el terrestre y marítimo, sobre los que ejerce su poder el ente estatal en su calidad de elemento del Estado. La teoría jurídica se encarga de razonar que el territorio como el perímetro espacial donde es válido ese orden jurídico. Y jurídicamente el territorio entonces abarca un espacio tridimensional que incluye el espacio ubicado por debajo y por encima del plano terrestre. Además del plano terrestre como tal, hacia arriba se reconoce la soberanía que tiene cada estado sobre el espacio aéreo pertinente a su superficie terrestre. Y bueno, tenemos posteriormente lo que es el gobierno, que es un elemento muy importante para el Estado. Está centrado en el grupo de personas que gobierna el Estado. En el caso de un Estado democrático, pues obviamente estamos hablando de un partido político que gestiona a la población. El gobierno está formado generalmente por tres poderes: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Y bueno, el Poder Ejecutivo se encarga, como todos sabemos, de ejecutar propiamente lo que son las políticas y leyes y se encarga de gestionar diariamente el Estado tomando decisiones políticas y administrativas. El presidente del gobierno es el representante del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se encarga de crear leyes que se tienen que cumplir por la población de un Estado. Normalmente este poder está formado por una Cámara de Legisladores elegidos por lo general por el mismo pueblo. Y en cuestiones del Poder Judicial, pues se encarga o tiene la función propiamente de impartir justicia dentro del Estado. Está formado por instituciones judiciales, tribunales y juzgados. Soberanía es un factor esencial que hace que un Estado sea legal y real, y esta es la capacidad de un Estado de mantener todos los territorios que posee bajo control total, sin ninguna influencia externa, ya que sin soberanía un Estado sería solamente una colonia. Es decir, pues obviamente si no tiene estas cuestiones, si no tiene la capacidad o el control total de todas las situaciones que carece propiamente de soberanía, pues obviamente estaría en función de otro país, de otro gobierno, y pues obviamente eso lo convierte prácticamente en una colonia de ese país o de ese poder político, ¿eh? Y bueno, pues tenemos ahora lo que son las características del Estado. En primera instancia tenemos la permanencia. El Estado siempre es permanente, no importa qué gobierno sea y cómo cambie con el tiempo. La permanencia es el factor que ayuda al Estado a desarrollarse a su manera de forma independiente. Entonces, en este sentido de permanencia, hablemos específicamente de nuestro país y como hacía mención hace rato,
comentaba acerca de la situación en la cual el partido hegemónico lo fue por muchos años, el PRI, durante muchos años. Posteriormente empezaron los procesos de cambio, gobernó el PAN y bueno, actualmente gobierna otro partido de Morena. Y bueno, pues obviamente estos cambios se han dado de acuerdo, pues obviamente a las diferentes situaciones que ha vivido el país, pero como tal, pues entonces se mantiene permanente el país. Es decir, no porque cambie el partido político, pues ahora ya no somos México, sino ya somos otro país. Seguimos siendo México, estamos dentro de esa situación de permanencia, ¿verdad? Y bueno, por el otro lado tenemos entonces lo que sería el reconocimiento. El territorio que se denomina Estado debe ser reconocido por otros estados y por todas las organizaciones internacionales existentes. El reconocimiento internacional evita el estallido de guerras, la violación de fronteras y otras injerencias en la vida del Estado. Bueno, esto es un poquito, diríamos, pues hasta cierto punto tendría sus ciertas limitaciones, pero bueno, básicamente eso es lo que es el reconocimiento, ¿verdad? Y tenemos la parte de los impuestos, que pues es la tributación en este caso del Estado, y pues básicamente esa tributación sirve para poder financiar los órganos gubernamentales con los fondos del pueblo. A cambio de esto, se supone el Estado protege a los ciudadanos y les proporciona lo que necesitan. Obviamente, pues esto es en teoría, ¿verdad? Y tenemos lo que son sistemas de leyes. Sistema de leyes, pues básicamente estamos hablando de normas establecidas y aceptadas por el Estado. El sistema de leyes se encarga de asociar a un Estado que tiene varias características específicas y es obligatorio para todos, determina las normas de comportamiento, es mantenido por los agentes del orden y está sancionado por el Estado. Y bueno, avanzamos y pues tenemos los diferentes tipos de estados, ¿verdad? Recordemos entonces que hay una serie, seguramente en los diferentes estudios que ha tenido, pues se ha encontrado con estos apartados. Tenemos en primera instancia lo que son los estados autoritarios y que pues ellos están caracterizados propiamente por el hecho de que quienes tienen el poder son personas que no fueron electas. El totalitarismo es un sistema político que se esfuerza por regular casi todos los aspectos de la vida pública y privada. Los regímenes totalitarios se mantienen en el poder político por medio de una ideología y obviamente por la propaganda oficial, que es omnipresente. Esta propaganda se difunde a través de los medios de comunicación controlados por el Estado, un partido único que controla el Estado, cultos a la personalidad, control de la economía, regulación y restricción de la libertad de discursos y crítica, así como el uso de vigilancia masiva y el terrorismo del Estado. Bueno, tenemos este sistema de gobierno del cual fuimos parte en algún momento de la historia. Nuestro país fue parte de este sistema de gobierno, la dictadura. Y bueno, podríamos decir que la dictadura y el totalitarismo se asocian a menudo, pero en realidad pues son dos fenómenos separados. La dictadura pues es una forma de gobierno en la que el gobernante tiene el poder de gobernar sin el consentimiento de los gobernados, y también se puede definir la dictadura como un sistema que no se ajusta a la democracia, siendo esta definida como una forma de gobierno donde los gobernantes son seleccionados a través de elecciones. El poder de un dictador puede originarse de su familia, de la posición política o de la autoridad militar. Y bueno, pues en el caso de nuestro país, tenemos claramente una etapa de nuestra historia en la cual, pues, fue gobernada por una dictadura hasta que terminó con el exilio propiamente del
presidente en su tiempo, Porfirio Díaz, ¿verdad? Que bueno, durante su mandato podemos decir que hubo algunas cuestiones positivas, en el sentido de que hubo cierto desarrollo en algunas partes del país. Bueno, obviamente estaba centralizado, pero bueno, se hicieron algunas cuestiones por ahí importantes, ¿verdad? Y eso de alguna manera le llevó a pensar que estaba en sus manos propiamente el desarrollo económico del país, y de alguna manera eso lo hizo pensar que él era la única solución a los problemas que enfrentaba el país en su momento. Obviamente pues no fue así, y bueno, después de diversas situaciones y de diversos grupos, pues bueno, conocemos lo que sucedió posteriormente, ¿verdad? Y bueno, hablemos ahora de lo que son los estados oligárquicos. Una oligarquía, entonces, es una forma de gobierno en la que el poder descansa en un pequeño segmento de élite de la sociedad que se distingue por su realeza, riqueza, hegemonía familiar, militar o religiosa. Y entonces la oligarquía es diferente a la democracia como tal, porque quienes ejercen el poder son muy pocas personas, no tiene por qué ser hereditaria, ni monárquica tampoco, y no se tiene una sola persona que se destaque en el mando, sino que gobiernan varias personas con poder. Por ejemplo, una teocracia. Y bueno, tenemos los estados democráticos. Recordemos que la democracia es una forma de gobierno en la que el derecho a gobernar está en manos de la mayoría de los ciudadanos de un país o estado. Los dos principios de una democracia son que todos los ciudadanos tienen el mismo poder de acceso al poder, aunque bueno, esto sabemos que hasta cierto punto pues no, por lo menos en nuestro país no es tan cierto, pero vamos a mantener nuestra distancia con ese comentario. Que lo importante es que en la teoría se supone que todas las personas podrían tener acceso al poder y que todos disfrutan de libertades reconocidas universalmente. Cabe mencionar que pues esa parte de las libertades hasta cierto punto también, pues sí contamos con ello, ¿verdad? Y bueno, también tenemos la posibilidad de acceder a, pues, o de podernos agrupar dentro de un partido político y podríamos tener acceso al poder, pero bueno, eso es como otra historia. Hay diversas variedades de democracia, algunas de ellas brindan a los ciudadanos mejor representación y más libertades que otras. Sin embargo, si una democracia no se legisla cuidadosamente, manteniendo equilibrios como la separación de poderes para poder evitar una distribución desigual del poder político, entonces una casa del sistema de gobierno podría acumular poder y volverse perjudicial para la democracia como tal. La libertad de expresión, la libertad de prensa y política son fundamentales para que los ciudadanos estén informados y puedan votar por sus intereses personales. Y bueno, pues en este sentido estamos cayendo pues propiamente con los recientes cambios gubernamentales en esa falta de libertad. Estamos cayendo también en una cuestión donde pues las personas están viendo un poquito más a través de una cortina de humo, es decir, no están viendo propiamente la realidad del país. Y bueno, en ese sentido, cabe mencionar que con el proceso del reciente gobierno, tenemos algunas cuestiones muy positivas en el sentido de que se logró abatir muchas cuestiones delicadas, como básicamente es la pobreza. Se logró abatir en cierto punto hasta donde concluyó o donde concluye su sexenio. Podemos tener algunas cuestiones positivas en ese sentido, porque de alguna manera la forma en que generó las transferencias a la gente pues más necesitada, pues fue una manera muy dinámica que podemos decir hasta cierto punto pudo darle también parte de esos ingresos o de esas transferencias o de esas becas que generó a mucha gente que no la necesitaba definitivamente, pero la manera en que lo hizo también
contribuyó a que llegara a todas las personas que realmente lo necesitan. Es decir, en los gobiernos anteriores, cuando se hacía este proceso de distribución, llámese Progresa, bueno, no sé, como todos los programas anteriores que diríamos, es el mismo programa, pero ha ido cambiando de nombre, pues había como una serie de procesos en los que llegaba el encuestador, si le caías bien, o le invitaba a su refresco o lo que fuera, pues te ponían la encuesta y podías acceder propiamente a esos beneficios que daba el gobierno de su momento, ¿no? Como se llamara el programa en su tiempo. Sin embargo, con este último partido lo que sucedió es que las transferencias fueron directas a las personas que realmente estaban en la escuela, ¿no? Entonces, las becas que cayeron para la escuela, todos los alumnos que estaban en la escuela, pobres, ricos, clase media, clase baja, clase alta, todos tuvieron la oportunidad de recibir una beca. Y bueno, aquellos que realmente la necesitaban para estudiar y continuar sus estudios y que quisieron y pudieron, pues la aprovecharon, ¿verdad? Entonces, sí llegó a las personas necesitadas, que en el camino también se dividió, se desperdigó entre personas, como ya lo mencioné, de otras esferas donde pues propiamente no había una necesidad y que hasta cierto punto también se volvió como una especie de despilfarro. Bueno, pues eso ya es pues una falla en la forma en la cual se hizo ese proceso, ¿verdad? Pero al final de cuentas llegó a las personas indicadas y eso logró en un punto dado abatir esa pobreza que se tenía y bueno, permitió que algunas personas que lo supieron aprovechar, nuevamente aquí está la palabra clave, que supieron aprovechar los ingresos para lo que era, pues obviamente lograron concluir su primaria, su secundaria, su preparatoria, según en el nivel que estudian. Bueno, también algunos ya a nivel licenciatura, pues se fueron apoyando o fueron apoyados en este programa, ¿no? Entonces, esa es la parte buena que ha hecho este partido, que ha permitido pues disminuir hasta cierto punto ese rezago que se tenía pues propiamente por las necesidades o por las necesidades económicas de que las personas no pudieran continuar en la escuela, ¿va? Entonces se logró. Obviamente también, como en todo, pues tiene sus detalles. Muchas personas no lo aprovecharon y bueno, pues a algunos realmente, diríamos, hay quien le sirve, le pones toda la mesa servida y pues no quiere tomar las cosas, bueno, pues ya queda ahí pues de ellos, ¿verdad? Sin embargo, sí hubo muchas oportunidades para que se desarrollara una mejor economía en el país. Sin embargo, pues también como hemos visto, al cierre de este sexenio, pues tenemos por ahí pues una gran deuda, tenemos también ciertas cuestiones de inseguridad que no han sido cubiertas y tenemos pues mucho muchas cosas que quedaron inconclusas, que quedaron truncas y que se alejan mucho de las promesas que se nos hicieron en su momento, se nos hicieron porque se nos hizo a todo el país, promesas de que íbamos a estar en mejores condiciones. La verdad es que hay muchas cosas donde estamos definitivamente peor que al principio y bueno, en algunas cosas como este caso que he mencionado específicamente, el cual pues sí aplaudo de que hayan llegado todos esos beneficios a todas las personas, todos los estudiantes, y bueno, como ese, hubo programas para el campo y para otras áreas también sucesivamente, pero hablo específicamente de la cuestión educativa porque de alguna manera es la parte con la que he estado un poquito más en contacto y sé de buena fuente que pues todas las personas que estuvieron estudiando, con algunas excepciones en cuestiones privadas, obviamente, que no les llegó el ingreso, ¿no? Pues son cuestiones muy aisladas que obviamente ese sector, pues obviamente era como muy difícil que les llegara. Sin embargo, algunas escuelas privadas también tuvieron acceso a esas becas. Pero bueno, pues eso ya es como una situación muy aparte. Y bueno, continuamos con el tipo de estados. Siguiente sería la parte de la monarquía. Este estado, como todos sabemos, pues es una forma de estado donde el poder supremo se aloja de forma absoluta o nominal en una persona, que es el jefe de estado, a menudo de por vida o hasta su abdicación. La persona que encabeza una monarquía se llama monarca. No existe una definición clara de monarquía. Algunos monarcas tienen un poder político
ilimitado, mientras que muchas monarquías constitucionales como el Reino Unido y Tailandia tienen monarcas con poder político limitado. Una característica común es a menudo que el gobierno hereditario, perdón, una característica común es que el gobierno pues, es hereditario, ¿verdad? Aunque las monarquías selectivas, como por ejemplo el Papa, también se considera monarquía. Algunos estados tienen gobernantes hereditarios, pero se consideran repúblicas, como por ejemplo la República Holandesa. Actualmente 44 naciones en el mundo tienen monarcas como jefes de estado. Y bueno, para ir cerrando, pues hablamos de lo que es teocracia, ¿verdad? Es una forma de gobierno donde se reconoce a un dios o una deidad como el gobernante civil supremo del Estado. Es decir, el Estado está gobernado por una guía divina inmediata o por funcionarios que se consideran guiados por la divinidad. Las leyes que promulgan son normas dictadas por Dios. Las teocracias son diferentes a otras formas laicas de gobiernos que tienen una religión o que simplemente están influenciadas por conceptos teológicos o morales, además de las monarquías mantenidas por la gracia de Dios. Y bueno, pues con esto básicamente estaríamos concluyendo los tipos de Estado y bueno, también con ello nuestra sesión del día de hoy. Esperamos que el material aquí compartido te haya sido de utilidad. Como siempre, eso es pues lo más importante, que los temas abarcados te sirvan en el desarrollo académico, por supuesto, pero que también te den una experiencia nueva, una idea también para que puedas analizar diferentes situaciones. Te pedimos entonces que en el foro que vamos a abrir, aparte del foro de bienvenida, estaremos abriendo el foro en el cual esperamos tu respuesta acerca de tu opinión personal de la reciente reforma aprobada al Poder Judicial, al sistema judicial. Bueno, pues me despido, te deseo mucho éxito, esperamos que nos puedas acompañar en la próxima sesión. Si no es así, como siempre, la clase quedará grabada para que la puedas visualizar posteriormente. Mucho éxito y hasta pronto.